¿Por qué profesionales que nosotros hemos formado en nuestras escuelas, colegios y universidades, que les hemos desarrollado capacidades que deberían ser para nuestro propio desarrollo, caen en engaños tan evidentes y creen que afuera será mejor y que las oportunidades están ahí como tiradas listas para ser recogidas? Póngale cuidado a esto. En el cuento de Hansel y Gretel hay un inicio que la modernidad quiso suavizar de alguna forma. Los padres de los dos niños no perdieron a los hijos por descuido. Realmente lo que sucedió fue que los expulsaron al bosque porque la economía del hogar había colapsado. O mueren ellos o morimos todos. Fue lo que dijeron. Fue un cálculo de supervivencia puro. Pero el bosque no era un lugar de libertad. Tenía una casa de dulces que era en realidad una trampa de ingeniería para procesar carne humana. Hoy en nuestras ciudades colombianas y ahora hasta en nuestros pueblos y veredas ya tenemos al menos un miembro de una familia o conocemos a alguien que se fue por el hueco, que se quedó allá trabajando o que se fue de mercenario. Ese terror antiguo del cuento hoy tiene nombres modernos. El dulce es la promesa de la legalidad en el norte o el sueldo de mercenario en guerras que no pertenecen a nuestra tierra. Hombres que terminan muertos en trincheras ajenas y mujeres atrapadas en un infierno de la trata de personas. Así como también casos de explotación laboral a nivel global. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué profesionales que nosotros hemos formado en nuestras escuelas, colegios y universidades, que les hemos desarrollado capacidades que deberían ser para nuestro propio desarrollo, caen en engaños tan evidentes y creen que afuera será mejor y que las oportunidades están ahí como tiradas listas para ser recogidas? ¿Es acaso ambición o es que el sistema socioeconómico nos rompió el radar de la realidad y hay un cálculo alrededor de las oportunidades? Lo que ya estamos viendo sobre este fenómeno es que el éxodo voluntario muchas veces es un secuestro de la capacidad que tienen nuestros jóvenes y personas de decidir. Sobre este hecho tan evidente y bien conocido, el juicio común en la calle resulta un poco tramposo. Si alguien se va bajo la promesa dudosa, la gente dice: el que no arriesga un huevo no saca un pollo, ese es un duro. O usan además el refrán que nos tiene además sentenciados: nadie es profeta en su propia tierra. O de eso tan bueno no dan tanto. Hay refranes para cualquiera de las posiciones pesimistas o optimistas. Pero igual la gente se lanza al vacío y se va. El juicio social en realidad aplaude al que manda la foto con dólares. Supuestamente está siendo exitoso, incluso le dicen que no vuelva, sin preguntar si el precio fue o es la libertad, la dignidad o la propia vida. Castigamos al que se queda y lo llamamos flojo. Ese juicio es profundamente injusto porque ignora que hay toda una industria de la mentira diseñada para hackear nuestra propia tusta. Vamos al tablero y les cuento la anatomía de la neurobiología del engaño. El fenómeno al que estamos refiriéndonos lo quisiéramos denominar el éxodo migratorio, que resulta, hipotéticamente, de un cálculo de recompensa. Para eso debemos comprenderlo desde la lógica interdisciplinar, esto es conciencia. Póngale cuidado y verá. ¿Cómo toche le vamos a pedir a un joven o a cualquier ciudadano de esta tierra que no haga un cálculo de viaje o de migración si es que la oferta de oportunidades les resulta limitada? Para comprender el fenómeno vamos a recurrir primero al marco de Hirschman, esto es ciencia política. De acuerdo con este autor, cuando en un escenario territorial como Colombia y como la zona de frontera existe un fallo social que puede ser caracterizado básicamente por problemas de violencia intrafamiliar, por problemas de corrupción y esencialmente por un asunto de incentivo selectivo que es la oportunidad de empleo o de ingreso o de tener materialmente acceso a determinados derechos, entre esos, por ejemplo, el de la vivienda. Hay una gran relación entre el migrante, el éxodo y la necesidad de tener una casa en este territorio, en este país. El fallo social con esa característica, ante ese fallo pueden existir tres grandes oportunidades o tres grandes acciones.
Primero es que pese al fallo, la gente mantiene su principio de patriotismo y de lealtad y de conservación de su cultura o de su nacionalidad y se queda dando la lucha. Se supone que la lealtad está aquí orientada por un principio de solidaridad y de aguante. La segunda es por un ejercicio que llamaríamos de voz, que para nuestro entender sería la participación o la protesta. En últimas es salir a protestar, realizar cambios de orden político y económico que permitan resolver la falla social. Sin embargo, en nuestra zona de frontera, la posibilidad de protesta hace parte de la anticultura política o del antivalor. Cualquiera que protesta es señalado, en todo caso, como negativo del territorio. Le están negando un derecho y ese derecho a la protesta no es considerado como una posibilidad o como un mecanismo a través del cual resolver el problema del fallo social para poder crear oportunidades en lo local. Y por último, que para este caso es la primera, el de salida. Es decir, ya no le queda más opción que salir. La que antes era una alternativa ahora se le volvió la única opción. Por lo tanto, la salida sí se constituye en una alternativa, pero depredadora, que le quita la oportunidad. No es el resultado de un análisis de riesgos o de información o prefrontal en este caso, sino que es al salto de lo que pueda suceder en el extranjero. Esa situación implica que solamente la opción de salida termina siendo viable. Ahora miremoslo desde el concepto de la neurociencia, que se puede denominar la biología del engaño. Frente a eso hay pues dos grandes planteamientos. Una es que la amígdala termina siendo secuestrada. No le es posible al cerebro calcular si la salida es la mejor opción. No se rompe la posibilidad de racionalmente hacer un cálculo. Y ese cálculo, que es la segunda opción, es un cálculo de valor esperado. Miremos a ver qué puede pasar. Puede ser que sí. Y se refugian en expresiones más relacionadas como con la cultura, esencialmente a lo que Dios quiera. Por ejemplo, es una expresión y voy con la bendición de mi mamá y de mi papá y me voy a lo que salga. Ese valor esperado está dado por la multiplicación o la relación entre la posibilidad y el riesgo. Dos asuntos fundamentales: la probabilidad de éxito y de que no me pase nada contra el riesgo de que pueda lograr o no la legalidad, que es una promesa de valor, contra la posibilidad real del costo. El costo entendido en dignidad, libertad y vida misma. Posibilidades de vivir materialmente. Bueno, pues estas dos expresiones, estos dos consideraciones, el de Hirschman y el de la biología del engaño, nos llevan básicamente a comprender este fenómeno de éxodo migratorio desde el concepto de la biopolítica de la expulsión. Es que en realidad, en un marco regional o en un marco de realidad en el que no existen oportunidades, la única alternativa es la de salir. Y esa es una alternativa no calculada racionalmente, sino la única opción que el secuestro de la amígdala le ha dado. Este grave fenómeno, que además afecta nuestra estructura demográfica y genera desequilibrio en cuanto a las capacidades de desarrollo de nuestra propia tierra, presenta un giro. El giro prefrontal entonces de hoy es una advertencia de soberanía mental. Para todos los que consideran viable el éxito económico, pues deben saber por otros espejos, por otras experiencias de otros que han vuelto, que su maleta nunca puede ser más grande que su juicio crítico de por lo menos dudar de qué se trata. Existe una migración por engaño y es el síntoma de una sociedad que dejó de proteger a los suyos. El que no tengamos un proyecto propio, común, en lo regional, valida cualquier otra opción pese al riesgo, pese a las condiciones negativas que pueden tener nuestros amigos, nuestros familiares en el extranjero. Existe entonces un valor ciudadano aquí que debemos promover, el de la colectividad y el de la prevención crítica. No le bote la vida a una promesa que su tusta sabe que también es falsa. La gente no es boba y sabe que algo raro tiene. Si usted tiene o está pensando en irse bajo condiciones que suenan a milagro, deténgase. Hágale un test de cordura. No deje que el cortisol elija por usted. Debe recuperar
la voz colectiva, y eso es crear redes de protección para que a nuestros hombres, para que a ustedes no los maten en las guerras ajenas y a nuestras mujeres no les expropien de su libertad. ¿Usted conoce o ha escuchado a alguien que quiere emigrar o recién se haya ido? Compártalo en los comentarios y síganme. Este es El Giro Prefrontal, el canal para comprender racionalmente por qué la gente hace lo que hace. Nos vemos.